Buenas noches. Nuestro proyecto se trata de bases de datos del modelo relacional. A mí me corresponde hablarles y darles una breve explicación de la terminología relacional. Mi nombre es Karen Rojas. Soy estudiante de contabilidad pública en la sede de Heredia. Estoy cursando mi último cuatrimestre del bachillerato. El resumen de contenidos de mi explicación sería la definición, los elementos básicos del modelo relacional, las ventajas y desventajas de la terminología relacional, las aplicaciones y un caso de uso. Definición. El modelo relacional se basa en un modelo de datos, en la teoría de conjuntos y la lógica de predicados, y utiliza terminología matemática para definir los conceptos relacionados con la base de datos. Se caracteriza por ser sencillo y uniforme, tener una sólida fundamentación teórica y ser independiente de almacenamiento físico y de aplicaciones. A continuación, voy a explicarles acerca de algunos elementos básicos del modelo relacional. Relación. En el modelo relacional, una tabla es una relación. Es una estructura donde almacenamos datos de manera organizada. Cada tabla se compone de filas y columnas y se enfoca en un sistema específico, como empleados o productos, para poner un ejemplo. Tenemos la tupla, que es la fila o el registro. Cada fila en una tabla es una tupla. Representa un registro único en esa tabla. Por ejemplo, si hablamos de una tabla de empleados, cada fila podría representar a un empleado distinto, con su información particular, nombre, cargo, salario, etc. Tenemos el atributo, que es la columna o el campo. Cada columna en una tabla es un atributo. Define una característica del tema que representa la tabla. En una tabla de clientes, por ejemplo, los atributos podrían ser el nombre, la dirección o el número de teléfono. Tenemos la clave primaria, que este es un atributo o conjuntos de atributos que identifican de manera única cada registro en una tabla. En una tabla de estudiantes, un ejemplo de una clave primaria podría ser el número de matrícula, ya que cada estudiante tiene un número único. Clave foránea. Es un atributo en una tabla que hace referencia a la clave primaria de otra tabla. Esto permite relacionar los datos entre tablas. Por ejemplo, si tenemos una tabla de pedidos y otra tabla de clientes, la clave foránea en pedidos podría ser el ID del cliente para conectar cada pedido con el cliente correspondiente. También tenemos los dominios, que estos son un conjunto de valores permitidos para un atributo. Cada columna en una tabla tiene un dominio que define el tipo de dato permitido, como por ejemplo números, texto, fecha, etc. Por ejemplo, el dominio en el campo edad podrían ser valores numéricos entre 0 y 120. También tenemos la cardinalidad, que esta es una relación que define el número de tuplas o filas. Por ejemplo, si una tabla de libros tiene 500 registros, su cardinalidad sería 500. También está el grado, que el grado de una tabla es el número de atributos o columnas que contiene. Por ejemplo, si tenemos una tabla empleado, tiene las columnas
ID, el nombre, cargo, salario. Su grado sería 4. Está también la integridad de entidad. Esta regla establece que la clave primaria de una tabla no puede ser nula, ya que cada registro debe tener un identificador único. También está la integridad referencial. Es una regla que asegura que las claves foráneas deben coincidir con la clave primaria existente en la tabla relacionada. Esto evita que haya referencias o datos que no existan. Está la normalización, que es el proceso de organizar las tablas y sus relaciones para reducir la redundancia de datos y evitar problemas de actualización. La normalización ayuda a dividir las tablas relacionadas de manera eficiente. Está la consulta. En bases de datos relacionales, una consulta es una solicitud de información específica de una o varias tablas. Se usan las letras SQL para escribir estas consultas y extraer datos de acuerdo con criterios establecidos. En el modelo relacional, la terminología relacional tiene algunas ventajas y desventajas. Como ventajas tenemos la alta flexibilidad y facilidad de uso, la integridad referencial asegurada por las claves foráneas, uso eficiente del lenguaje SQL para consultas y manipulación de datos, soporte para la normalización, los que reducen redundancia y mejoran la consistencia. Y como desventajas tenemos que no es ideal para almacenar datos jerárquicos o de tipo gráfico. Tampoco puede haber un mayor costo de rendimiento en consultas complejas con muchas uniones y que el proceso de normalización puede hacer que las consultas sean más complejas en algunos casos. Aplicaciones. Las aplicaciones hablan sobre cómo el modelo relacional se aplica en sistema de bases de datos, como por ejemplo podemos usar MySQL, PostgreSQL, Oracle y SQL Server. Algunos casos de uso son gestión de inventarios, sistemas bancarios, de recursos humanos, etc. Estoy segura que expliqué bastante bien la terminología del modelo relacional y sé que nos ayudará en el futuro con nuestras carreras. Muchas gracias.